buenos días, ¿cómo estamos? Qué bien que estamos de nuevo aquí con ustedes, qué bien que el favor técnico de todos los técnicos de este canal pues nos hace llegar a ustedes con la facilidad que lo hacemos y dialogar e informar, enterarnos a la vez, porque muchos de ustedes nos escriben mensajes que son de gran importancia durante el programa y después. Qué bien. Miren, ayer era domingo y antes de ayer era sábado, lo que significa que el sábado estábamos a 19, el domingo a 20 y hoy estamos a 21. Eso nos impidió hablar de un tema que era el 19, el sábado. Pero lo trasladamos al día de hoy para hablar a ustedes sobre lo que ocurrió el 19 de diciembre de 1965. Pues bien, el 19 de diciembre de 1965, una comisión del gobierno constitucionalista que acababa de finalizar la Guerra de Abril y que gobernaba el país, el gobierno encabezado por Héctor García Godoy, quien fuera designado gobierno de transición para organizar las elecciones producto del conflicto de la Guerra de Abril y el fallido intento de retornar a la constitucionalidad con el profesor Juan Bosch, que había sido derrocado en el 1963, apenas 7 meses después de haber asumido a la presidencia de la República. Ese golpe de Estado funesto que se dio contra el pueblo dominicano montó el país en una situación política y económica de muchas dificultades. Un gobierno que en principio se había establecido como un gobierno colegiado, poco a poco fue desplazando sus miembros y se quedó uno como el gobierno absoluto. Se trata de Donald Joseph Reed Cabral, ya que uno de los, o mejor dicho, el jefe de ese triunvirato, que había sido Emilio de los Santos, renunció a consecuencia de el asesinato de los guerrilleros del 1963 que encabezaba Manolo Tavares Justo, quien también fue asesinado vilmente por sus captores. Todos esos sucesos ocurrieron durante el ejercicio de ese triunvirato, que tuvo su final el 24 de abril del 1965,
cuando un grupo de militares y civiles decidieron poner fin a la tiranía que encabezaba Donald Ray Cabral. Ante esa situación, a la 1 del día aproximadamente, en un día sábado, 24 de abril, se originó un levantamiento militar en el campamento del Ejército Nacional, que estaba situado en la hoy avenida Kennedy, en la Universidad ONFO. Ahí era un centro militar, creo que la compañía 25 del Ejército Nacional. Allí fue hecho prisionero el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional y estalló el movimiento 24 de abril. En esa acción hay que destacar como ejecutor al entonces capitán Mario Peña Taveras, que era uno de los complotados que, al darse cuenta de que los altos militares que estaban conspirando para el retorno de la constitucionalidad fueron hechos prisioneros, entonces él, bajo una consigna que existía, pues junto con un grupo de sargentos, apresó al jefe de Estado Mayor, al señor Rivera Cuesta, y llamó al doctor José Francisco Peña Gómez, quien usó los micrófonos y el poder de ese entonces de la frecuencia de radio comercial y lanzó la consigna de pueblo a la calle. Así se inicia el movimiento constitucionalista del 24 de abril. Ese movimiento, desde abril, que trajo como consecuencia la invasión norteamericana, pues enfrentó a la parte del ejército, del ejército conservador del país y a las tropas norteamericanas. Al cesar la guerra, mediante un acuerdo que colocaría al doctor Héctor García Godoy en el poder para organizar las elecciones, en el poder transitorio, interino, para organizar unas elecciones supuestamente libres, se caracterizó porque en ese periodo varios militares y combatientes de la guerra que acababa de terminar fueron asesinados, cazados uno por uno y asesinados vilmente. Dentro de esos asesinatos está el de Ramón Emilio Pichirilo Mejía y otros, una cantidad de asesinatos que fueron ejecutados durante esa transición de gobierno. Todo esto se lo cuento para decirle que producto de esa intolerancia, de ese dominio que ejercían las tropas norteamericanas sobre el país estaba en una situación muy difícil,
porque acababa de salir de una guerra frustrada, porque no alcanzó los objetivos y hubo de haber firmado un acuerdo para terminar con aquel conflicto bajo la promesa de organizar unas elecciones que participaría el pueblo. A consecuencia de todos estos crímenes que se cometieron, el día 19 de diciembre, un día como antes de ayer, un grupo de militares constitucionalistas y civiles participantes de la Guerra de Abril se trasladaron a Santiago de los Caballeros para hacerle un homenaje al jefe de los militares constitucionalistas que había sido abatido en combate en el Palacio Nacional, justamente que el día 19 de mayo. Ante esa situación, pues, en Santiago de los Caballeros, mientras se encontraban en el Hotel Matún, sufrieron un atentado coloso. El ejército regular rodeó el Hotel Matún y atacó a un pequeño grupo prácticamente desarmado que encabezaba Camaño en el Hotel Matún, después de haber sido atentado en el cementerio mientras rendían un homenaje al coronel Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien había sido el verdadero jefe militar del episodio de abril de 1965. Ante aquel ataque brutal, con tanques, aviones y territoriales, un pequeño grupo de hombres resistió aquel ataque. Y resistió el ataque en el cual le costó al ejército regular una cantidad de bajas que nunca se definieron. Pero el valor, la actitud y el combate hicieron blanco en aquel ataque que de una u otra manera, por razones que habría que detallar, entre el retiro y la protección indiscutible que hubo que hacer, más la movilización del pueblo que comenzó a salir a la calle para apoyar a aquellos sitiados combatientes, no hubo más, las autoridades no tuvieron nada más que proteger y paralizar aquel ataque que estaba en combinación con un sector de las tropas invasoras que todavía ocupaban el país y que habían asesorado y manejado la situación para que allí ocurriera lo peor. Pues eso no ocurrió. Y finalmente los constitucionalistas, con terrible baja del coronel Lora Fernández y otros, pues sobrevivieron a aquella odiosa, abusiva y cobarde ataque. Esa fue la situación que ocurrió el 19 de diciembre
de 1965 y que ahora se cumplirían, tenían un aniversario más de aquella cobarde agresión. 19 de diciembre. Luego se conoció como la batalla del Hotel Matún. Todavía perdura en la memoria de muchos que podemos recordar esa desgraciada, abusiva acción de las tropas obedientes a un mando internacional, a un mando extranjero, colapsó enfrentada al plomo de la razón, al plomo de la conciencia constitucionalista. Obviamente, solo debemos decir, aquellos hombres que de manera precaria no solamente sobrevivieron, sino que dejaron el gran ejemplo sembrado que hoy se recuerda con orgullo, la batalla del Hotel Matún. Pausamos. Bien, señores, acabamos de explicar un suceso histórico que hace más de medio siglo ocurrió. Y el gran testimonio de ese hecho es nuestra edad, que podemos narrar, como lo hemos hecho, algo que ocurrió hace 55 años, más de medio siglo. Medio siglo y un lustro ocurrió la batalla del Hotel Matún. En la época, nuestra generación fue de los actores principales de aquel evento. Ya para completar algunos detalles de aquella situación, podemos decirle que al momento de organizar el viaje de la ciudad capital hacia Santiago para rendirle homenaje al jefe constitucionalista caído en mayo, el 19 de mayo, aquí en la toma, en el intento de toma del Palacio Nacional, y el coronel Camaño había ordenado a sus acompañantes de que no llevaran armas para evitar, él creyéndose en la paz, en los acuerdos ya firmados, en la armonía que se buscaba entre las partes, confiado de todo eso, ordenó a sus acompañantes que no llevaran armas. Y se supone que esa orden se cumpliría porque la estaba dando el jefe militar que había ocupado la presidencia interinamente y que entendía que no llevar armas era un gesto de paz y confianza. Sin embargo, el exministro
de las Fuerzas Armadas constitucionalistas, Manuel Ramón Montes Arache, no hizo caso a la orden del presidente y en su carro y algunos más colocaron algunos fusiles. Y a espalda de la orden, desobedeciendo al presidente, Montes Arache, un veterano conocedor y de grandes méritos, ocultó esos fusiles en algunos de los maleteros de los vehículos, al igual que Héctor Aristi Pereira. Si no es por esa desobediencia, la plana mayor de los constitucionalistas pudo haber sido arrasada. Y voy a aprovechar para contarle un detalle ocurrido hace 55 años en aquel escenario. Frente al ataque feroz de las tropas del ejército reaccionario, del ejército conservador, asesorado por las tropas norteamericanas, ante aquella arrolladora avance, aquel arrollador avance hacia el Hotel Matún, el coronel Montes Arache llamó a uno de sus soldados. Le dijo: sargento, dígame, señor. Y le entregó una granada con un lanzagranada y un fusil. Y le dijo lo siguiente. Dice: aquel tanque que está a la izquierda, póngalo fuera de servicio. Un tanque enemigo, un tanque de guerra que avanzaba. Aquel soldado le contestó: sí, señor. Y el coronel le dijo: en caso de que usted no pueda detenerlo, muérase. Y el soldado avanzó hacia una posición estratégica. Mientras todo el mundo esperaba la acción de aquel soldado, el tiempo iba pasando y el tanque disparando contra los constitucionalistas. El desespero se fue apoderando de los presentes, de los indefensos, mientras el soldado sigilosamente tomaba posición, esperaba la oportunidad. Todo el mundo pensaba que había dejado pasar el momento oportuno para disparar, pero el soldado, que era un hombre bien entrenado, era un hombre de la conocida Legión de Hombres Rana, pues esperó el momento oportuno y disparó, destrozando el tanque. Allí prácticamente fue el fin de la batalla. Cuando vieron los intrusos agresores aquel tanque destruido, la moral se le fue al suelo y algunos se pusieron
emprendieron la huida mientras eran tiroteados y varios de ellos iban cayendo en su retirada desordenada. Y ese soldado que hoy vive todavía, vamos a decir su nombre, hoy vive todavía y tiene su rango militar activo de las Fuerzas Armadas, se llama Aníbal López, que tuvo un poco quebrantado con el COVID hace ya algunas semanas, pero que ya está restablecido. Aníbal López fue el héroe de aquella batalla donde impidió, por orden de su jefe, Manuel Ramón Montes Arache, a quien siempre recordaremos con orgullo por su valentía y su firmeza. Aníbal López, te saludamos y naturalmente te congratulamos por estos 55 años que ha vivido aquel episodio. Así es, que de esa manera recordamos, pero hay algo más. Ese día, 19 de diciembre, la juventud, el pueblo, en sentido general de la capital y otras ciudades, al enterarse de lo que estaba ocurriendo en Santiago, se lanzaron a la calle para apoyar a los constitucionalistas y ocurrieron varios sucesos que hoy, como tal, 55 años han pasado. Y el precio pagado por esta democracia imperfecta, pero sin duda que no es como muchos dicen que no valió la pena, ha valido la pena, porque de no haber sido de no haber ocurrido ese evento histórico y tener los resultados que tuvo, hoy ninguno de los gobernantes que ha tenido el país probablemente hubiera ocurrido, porque la historia podría ser otra. Y esa historia es la que lleva al poder al segmento más democrático que ha vivido la nación dominicana. Ese evento llevó a don Antonio Guzmán Fernández a la presidencia de la República como resultado de una lucha democrática inspirada por ese movimiento. A Antonio Guzmán Fernández le sucedió Salvador Jorge Blanco, quien había sido parte del movimiento constitucionalista. Luego, ese movimiento, esa secuencia, se vio intervenida por el retorno del doctor Joaquín Balaguer, y al final vino Leonel Fernández de mano de Juan Bosch, don Juan Bosch, que había sido la víctima del 1963 y por quien se había escenificado el movimiento constitucionalista, deja en el poder, instalado en el poder entonces, al PLD de entonces, Leonel Fernández,
y de ahí en adelante el curso que ha llevado la historia, sin ningún lugar a duda, hay que encadenarla con el movimiento del 1965 hasta el día de hoy. Es muy probable que ni siquiera Luis Abinader fuera el presidente en el día de hoy si no ocurre el movimiento constitucionalista del 65. ¿Por qué? Porque el padre de Luis Abinader fue parte de los funcionarios constitucionalistas, un luchador revolucionario, don Rafael Abinader, el padre del hoy presidente de la República. Por esa manera podemos inferir que ese movimiento constitucionalista marcó un nuevo curso de la historia. Y ese nuevo curso de la historia fue el que dirigió el destino de la nación dominicana. Así es la historia. Pasan las cosas y dejan las huellas. Las huellas se siguen y pueden desviarse, torcerse, pero jamás podría ser lo mismo si las huellas estuvieran dirigidas por otro lado. Entonces, este curso democrático, con todas las imperfecciones que tenemos, es hijo de la Revolución de Abril, e hijo de un periodo de tiempo de 55 años sobre el suceso ocurrido en la época. Mientras tanto, vamos a una pausa. Cuando retornemos, comentaremos algo más sobre el tema. Adelante, señor director. Bien. Aquí tenemos, señores, hemos dejado una historia que sin duda alguna refresca los hechos de más de medio siglo y que nos place referirnos porque vivimos aquellos sucesos y de verdad que hace falta que la gente conozca de primera mano lo que ocurrió en aquella ocasión. Señores, hace también, debemos referir, claro, hoy si ustedes ven la bandera nacional a media asta, es que el gobierno decretó un duelo por el fallecimiento de la señora Carmen Quidiello de Bosch. Carmen Quidiello o Quidiello, esposa del profesor Juan Bosch, falleció a los 105 años de vida. 105 años de vida. Vivió la que fuera la compañera del profesor Juan Bosch, doña Carmen, que era
de origen cubano y se unió al profesor Juan Bosch en la época de su exilio y sobrevivió todas las vicisitudes que hemos narrado hasta ahora que falleció a la edad de 105 años. Así que nuestra condolencia a los familiares Bosch Quidielo. Ella es la madre de nuestro amigo Patricio. No así es la madre de León, de Patricio y Barbarita. Ahí está. Mírenla ahí. 105 años vivió la fallecida doña Carmen Quidielo de Bosch. Nuestra condolencia una vez más a Patricio, a su hermana y a toda la familia que el dolor le embarga en medio de esta situación. Con esto culminamos la historia de más de medio siglo, justamente cuando doña Carmen tenía 50 años. Todo esto ocurrió a la edad de ella tener medio siglo de vida, porque hace 55 años, ella murió a los 105, entonces tenía para aquella época 50 años. Ya era una señora mayor en aquella época, porque para entonces una persona con 50 años era una persona mayor. Y sin embargo, ella falleció con 105 años. Bien, señores, vamos a coger estos minutos que nos quedan para hablar de algo que no tiene que ver nada con la situación en que vivimos, con los sucesos sociales, sino que tiene que ver con algo que nos preocupa. El tema que nos preocupa es uno y tiene dos vertientes. Es la producción nacional. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, la pandemia, la crisis, no estamos sometidos a una hambruna de ninguna manera. Los elementos básicos los hay en abundancia. Aquí hay alimentación para el pueblo dominicano y algo más. Pero quiero expresar mi preocupación porque esta abundancia se extingue si no le damos el seguimiento positivo. Y para darle seguimiento positivo tenemos que invertir. Y para invertir se necesitan programas adecuados, planificación. Y esa planificación es vital para la producción nacional.
Pero ¿qué ocurre? Que para producir necesitamos comercializar. Y más que otras cosas que realmente son necesarias, pero una de las necesidades importantes del país es buscar mercado para nuestra producción. Buscar mercado para nuestra producción. La comercialización agroalimentaria fundamentalmente es nuestra gran demanda en este momento. Tenemos que buscar de manera oficial y privada la oferta segura, inocua y en cantidad para suplir demanda de sectores nacionales y extranjeros que permitan al mismo tiempo al productor nacional ganar los beneficios que le permitan seguir produciendo. Por eso insistimos en que lo fundamental ahora mismo es la tecnificación de la producción, porque ya tendríamos la comercialización asegurada y en ese sentido, pues lo que debemos hacer es producir para cumplir con esa comercialización, y para producir y cumplir con la demanda de la comercialización debemos tecnificar la producción nacional. Y de esa manera aseguramos la alimentación del país y al mismo tiempo ganamos producto de las exportaciones que debemos de alguna manera incrementar. No sabemos, ni le vamos a decir cómo incrementarla, ni mucho menos. Sabemos la necesidad. Los técnicos que busquen la forma de poder producir a bajo costo para poder competir en el marco de nuestra comercialización. Porque no podemos competir con los costos de producción que tenemos en el país, señores. No hay forma. Y una de las razones que nos ayudarían a competir es desarrollando la producción bajo la tecnología apropiada. De esa manera, nosotros, señores, podemos sobrevivir y aumentar nuestros recursos, nuestras riquezas. Hay países que lamentablemente son monoeconómicos, es decir, su economía depende de una sola actividad fundamental. Nosotros tenemos varias actividades que pueden ser en conjunto parte del desarrollo de este país. Olvidémonos, al menos por ahora, de las rencillas políticas, de las diferencias sociales, de la diferencia religiosa, en fin, fijémonos en un solo camino: la comercialización de nuestra producción, y luego lo que es remesa y turismo son reforzamientos, pero la producción y comercialización de la agroalimentación
es el punto básico por encima de remesa y turismo. Aprovechemos la demanda internacionales para convertirnos en productores y suplidores de esos países que requieren la agroalimentación, los productos agroalimentarios. Aprovechemos esa situación. Pero para aprovecharla tenemos que tener programas bien claros entre el sector privado y el Estado dominicano. Y si ustedes quieren saber si es verdad lo que decimos, convoquen a Miguel Gil, que es agrónomo, sáquenlo de estar madrugando haciendo un programa, cuando él lo puede hacer de otra forma. Asiéntenlo en un programa de producción en la frontera para que él dirija un plan de producción en la frontera directamente para la exportación. Va a producir inocuamente, adecuadamente, y ahí tenemos un ejemplo maestro de lo que hay que hacer en este país. Mientras tanto, yo les remito a ustedes a Momentum y nosotros les dejamos el mensaje que le dejamos de 55 años pasados y de 0 años, si se quiere, presente, porque el 0 años corresponde al gobierno de turno. Pronto van a ser 55 años de este gobierno y también tendrá su historia. Por lo tanto, hay que insistir en lo que es la comercialización de nuestra agroalimentación. Será hasta mañana cuando estaremos con ustedes una vez más. Sentido común. Hasta entonces.